Nos encontramos de nuevo en este programa Historias de San Luis y estamos hablando sobre el aniversario número 80 del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y para esta parte del programa nos acompaña el maestro Miguel Ángel Riva Palacio, director del Museo Regional Potosino. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros, te agradecemos tu hospitalidad, que nos hayas recibido y que además quieras platicar con nosotros acá en el programa. Yo te quería preguntar si le puedes platicar a nuestro público televidente un poco sobre la historia del museo. Bueno, claro que sí. Pues aquí es muy interesante el hecho, por ejemplo, que en este caso originalmente se fundó la biblioteca Manuel Muro y al año siguiente se funda el museo. Entonces es curioso pensar que este es una biblioteca con museo, no un museo con biblioteca, bueno, tomándolo de esa manera, ¿no? Está bien. Entonces, si el museo cumplió 66 años el 20 de noviembre pasado, pues un año más cumplió la biblioteca, ¿no? Entonces, ese es un detalle importante y por eso también es un espacio dentro del museo muy importante en nuestra biblioteca, que no es de enormes dimensiones, pero tiene ese valor histórico de la trayectoria del inmueble, del resguardo del patrimonio, etcétera, ¿no? No, sí, efectivamente tienen publicaciones muy valiosas en la biblioteca, porque son publicaciones del siglo XIX que no se encuentran en ningún otro lado. Por ejemplo, oye, ¿qué nos puedes decir sobre los fundadores de esta iniciativa? Pues, ¿quién impulsó esta iniciativa de la biblioteca y del museo? Sí, en efecto, fue un grupo de potosinos ilustres, obviamente, que estaban muy vinculados con la Sociedad de Estadística y Geografía e Historia y con estas conexiones con la central en la Ciudad de México. Ese fue el impulso principal para fundar la biblioteca y para fundar el museo, que finalmente fue una voz que tuvo un muy buen eco y muy buena reacción por parte del Estado mexicano para decidir posteriormente instalar aquí el Museo Regional. Sí, efectivamente, la década de los años 50 en México es una década de un movimiento muy importante, sobre todo a nivel cultural, que se ha estudiado poco. Entonces, qué bueno que estamos pudiendo platicar un poco sobre esto. Pero, ¿me puedes explicar, y al público televidente, por supuesto, qué tipo de colecciones alberga el museo? Claro que sí. Bueno, como Museo Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este museo es bastante completo sin ser un museo de enormes dimensiones, en el sentido de que el visitante puede involucrarse con la sección, por ejemplo, el tema de arqueología a nivel del territorio nacional. Tenemos una muestra muy digna de las diferentes culturas prehispánicas que habitaban este territorio. Es la primera sala permanente que se visita, que se llama México Antiguo. Entonces ahí tenemos vestigios de culturas del preclásico, del clásico, del posclásico, piezas muy seleccionadas de mucha importancia arqueológica y estética. Esa es una sección muy importante y es una gran oportunidad también para el visitante y para la región tener las piezas reales en vivo y a todo color ahí a tu vista, ¿no? Sin tener que ir a otras latitudes a observarlas. Y otro punto también valiosísimo y único, pues es la muestra también en nuestras salas arqueológicas ya de territorio potosino, porque tenemos la sala del altiplano y de zona media y luego las salas de la Huasteca. Entonces, ese recorrido, ningún otro museo te lo brinda. Exacto. Además de piezas prehispánicas, tienen otras piezas importantes aquí, ¿como cuáles? A ver, platica. Claro que sí. Mira, además de la parte arqueológica del museo, tenemos la parte histórica
obviamente todo es histórico, porque es parte de la historia, pero cuando nos referimos al término histórico es en términos de la Ley Federal de Monumentos, que considera lo histórico entre el siglo XVI y finales del XIX, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues definitivamente el inmueble es la principal pieza histórica. ¿Por qué? Como comentaba, bueno, como sabemos, porque esto es una parte de lo que fue el convento franciscano, que a pesar de ciertas modificaciones que han tenido, se conserva, ¿no? Se conserva estructuralmente y sí nos da una visión muy, muy clara de cómo era el manejo de los espacios, de esta parte. Además de la capilla, que ya hemos platicado bastante con los otros participantes, que es parte del inmueble y es así la cereza del pastel, por toda esta importancia y esta finura y este detalle que se ve dentro de un contexto franciscano austero y humilde. Aquí tenemos esta magnificencia y esta exuberancia cromática, estética, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ya hablando de la temporalidad histórica, pues es básicamente la planta alta, pero cabe mencionar y destacar que tenemos el fogón que se usaba en la casa del tío de doña Francisca de la Gándara. Ah, de nuestra virreina mexicana. De nuestra virreina mexicana. Tenemos la fortuna de contar con un comodato muy amable que nos permite tenerla en exhibición para todos los visitantes y es una pieza también única que difícilmente vas a encontrar algo similar en otra parte, o sea que esté íntegro además porque está en muy buen estado y se hizo una recreación de una cocina virreinal justo al pie de la escalinata que conduce al primer piso. Y la verdad es un punto muy, muy disfrutable para todos los visitantes en todos sentidos, ¿no? Eso también habría que destacar. Muy bien. Pero yo también recuerdo haber visto aquí una pintura del interior del Teatro Alarcón. Es una pintura pequeñita. Correcto. ¿Sí? Sí, ese es parte del acervo. Ajá. Ese no lo tenemos ahorita colgado en el recorrido del visitante, pero sí, es una pintura muy importante de este inmueble también tan relevante e importante en la historia nacional y que nos muestra una escena como de la vida cotidiana del teatro en funciones, en uso, ¿no? Ese teatro que, si mal no recuerdo, se construye en 1827 o se inicia su etapa constructiva, ¿no? Entonces, inclusive antes de eso se llamaban coliseos, ¿no? Así es. Y es el primer inmueble que se denomina como teatro, o sea, es un parteaguas en... Bueno, ese ya me salí del museo, pero es muy interesante el tema del Teatro Alarcón y el cuadro es muy valioso y incluso ese nos lo han solicitado a lo largo de la historia para algunas exposiciones fuera y todo, porque hay pocos de esa naturaleza. Sí. Y tenemos en el museo algún programa de visitas de escolares o parecido. Claro que sí. No, inclusive en la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahora sí que retomando el tema de los 80 años, es importante y es básico como punto de partida, pues que en un inicio éramos parte del sistema educativo entre muchos otros puntos que había que atacar, ¿no? Inclusive administrativamente el instituto dependía de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, de origen, la misión del museo en México ha sido el apoyo a la educación. Entonces, cuando se habla de públicos específicos, por muchos años se atendían escolares. Que qué bueno, ¿no? Porque, digo, el modelo ideal es poder de veras entrelazar la actividad curricular y lo que se ve en el salón de clases con una visita al museo y que las dos cosas empaten, ¿no? Para que el aprendizaje sea todavía más firme, ¿no? En el educando. Claro. Y posteriormente, aquí también es algo muy importante verlo a lo largo de las décadas,
cómo en el último tercio del siglo XX en general se empieza a fortalecer una visión como más social del patrimonio, ¿no? Inclusive a nivel de museológico se habla de la época de la nueva museología, ¿no? De los museos comunitarios. Entonces fue precisamente como un parteaguas en el rompimiento de la cápsula de cristal de muchos museos resguardando patrimonio con el acercamiento a la comunidad, ¿no? Y no solo que la comunidad venga y entre al museo, sino que los museos salieran, ¿no? O que los mismos valores de las comunidades se manejaran con ese respeto y esa vocación de difusión y análisis. Y a lo que voy es que en el paso del tiempo, los públicos específicos definitivamente ya rebasaron al público escolar. Ahora, el atender escolares pues es parte ya inevitable y con mucho gusto lo hacemos. Nosotros tenemos prácticamente diario visitas de grupos que agendan con nuestro equipo de área de comunicación educativa para darles su visita guiada o su actividad, porque también ofrecemos talleres, ¿sí? Entonces, en esta vocación de transversalizar el patrimonio y el acceso a diferentes sectores, en este caso, en el Museo Regional Potosino, hemos estado trabajando la inclusión con diferentes públicos. Entonces hemos trabajado mucho, por ejemplo, con tercera edad, ¿no? Que muchas veces llegan grupos, pues claro, no los vas a tener caminando de arriba abajo por el museo, pero les damos su probadita y luego tenemos una actividad, por ejemplo, que es la Lotería del Patrimonio Cultural y los sentamos en biblioteca a jugar Lotería del Patrimonio, felices los señores y señoras. Y también, desde hace prácticamente 10 años, se instauró una política muy fuerte y de continuidad en términos de accesibilidad a personas con discapacidad. Pues eso Aquí tenemos las rampas para salvar estos diferentes niveles. Tenemos un elevador que conecta la planta baja con la planta alta. Se adecuaron sanitarios para personas con discapacidad motriz. El acceso, incluso en la misma plaza de Aranzazú, tiene sus puntos de rampa para poder acceder a los diferentes niveles y finalmente acceder al Museo Regional Potosino. Y no solo físicamente, sino que también ha habido mucha vinculación con él, sobre todo con asociaciones civiles, con grupos de personas con discapacidad. Hemos trabajado mucho con personas sordas. Tenemos un programa de visitas bilingües para sordos y oyentes. Muy interesante. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo que nos hayas brindado unos momentos de tu tiempo. Yo creo que nos daría para un programa específico del Museo Regional Potosino para mostrar pues su patrimonio y sus riquezas. Pero eso lo haremos en otra ocasión. Les agradecemos mucho su atención y se recuerdan que enviar sus comentarios a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Muchas gracias.